Señor, tú nos muestras a través de tu palabra que hay dos grandes batallas en el hombre, en el mundo, para que lleguemos definitivamente al entendimiento y a la glorificación de tu nombre. La primera es la batalla de la salvación, Señor, y la segunda es la de la santificación. Hoy pedimos, Padre, por cada uno de nosotros que está batallando, como toda la iglesia del Señor, por esa santificación, Señor, que tú obras en nosotros a través de tu Espíritu. Pero también requieres de nosotros algunas cosas. Ayúdanos a entender cómo es que tú nos renuevas, nos levantas, nos vas glorificando, Señor, poco a poco. Gracias, Padre, por la obra de salvación y ahora por la obra de santificación. Y permítenos entender, Señor, lo que esto significa y la importancia que tiene para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver un tema que es crucial para el cristiano, para la vida cristiana, que es el del hombre nuevo. El hombre renovado y que ha sido ya rescatado de su vana manera de vivir, de la perdición. Como decíamos en la oración, hay dos batallas. La primera se libra porque el mundo perdido no quiere conocer de Dios, cree que no tiene necesidad de Él, y cuando se acerca a la palabra, la rechaza en su gran mayoría. Hay una batalla ahí del bien contra el mal, del Espíritu Santo contra el diablo, pero el Espíritu Santo siempre triunfa en aquellos que Dios conocía desde la eternidad. A ellos siempre les llega la obra de la salvación, y entonces este perdido, como culminación de la batalla y en victoria, llega a ser hijo de Dios. Pero viene una siguiente batalla, que es ese paso del recién convertido puramente emocional, lleno de artimañas, lleno de pecado, para que empiece a entender la gloria de la limpieza que el Espíritu Santo quiere colocar en cada hijo de Dios. Y esa batalla se libra la mayoría de las veces en el seno de la iglesia. En las congregaciones, cada uno, inclusive el pastor, todos estamos batallando por permitirle al Espíritu Santo que saque de nosotros cada vez más el pecado y que nos lleve a un entendimiento de lo que es la vida espiritual. Esa vida que Cristo vivió aquí en la tierra y que quiere modelar para nosotros, para que nosotros seamos semejantes a Él. Entonces, viene la oposición de parte del mundo y del diablo, todas las tentaciones, todas las confusiones, toda la ignorancia de la palabra se acumula para que el cristiano muchas veces piense que con solo la santidad no se logra nada, que la salvación es más que suficiente, que la santidad es algo que no corresponde sino a ciertos pocos hombres. Ese clamor por la santidad lo vemos en el Antiguo Testamento y su respectiva respuesta. David, en el Salmo 51, en el versículo 10, clama a Dios por esa transformación de su ser interior y dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Los teólogos están de acuerdo en que el Salmo 51 corresponde a la crisis espiritual que David vivió por cuenta de su pecado de adulterio con Betsabé y el pecado de asesinato del esposo de Betsabé. Cuando es exhortado por el profeta Natán, entonces David cae en arrepentimiento, y son muchos los que dicen que en ese momento fue cuando escribió el Salmo 51. Y aquí está con un gemido pidiéndole a Dios que haga la obra milagrosa que él sabe que el hombre por sí solo no puede hacer.
y le pide a Dios que le dé un espíritu recto y un corazón limpio. El Señor responde a ese clamor mediante el profeta Ezequiel en el versículo 19 del capítulo 11. Es una promesa que el Señor hace a Israel, sin decirles que primero va a tocar a los gentiles a través de ellos. Pero está hablando del hombre nuevo que Dios va a hacer con la nueva dispensación de la gracia cuando venga el Salvador. Dice Ezequiel 11:19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Como vemos, es la respuesta completa y perfecta para el clamor de David y el clamor de tantos santos que entendieron la magnitud de la obra que tenía que desempeñar Dios para transformar un pecador en alguien que buscara la santidad de Dios. El Señor entonces hace la promesa de ese nuevo pacto que va a hacer a través de su Hijo. Y aquí lo que nos cuenta es la renovación que va a producir a través de la muerte sacrificial del Señor Jesucristo y de la obra santificadora del Espíritu Santo. Va a quitar el corazón de piedra, el corazón duro, el corazón religioso, y va a dar un corazón de carne, un corazón que siente, un corazón que ama, y a poner un espíritu nuevo, una renovación del ser, un hombre nuevo, un hombre espiritual. Toda esta terminología que está en la palabra de Dios significa lo mismo. Es el camino de la santidad. Entonces, ahora tenemos que mirar qué nos dice la palabra en el Nuevo Testamento con respecto a este nuevo hombre. Y vamos a descubrir una gran verdad aquí, que es la siguiente. La obra en sí misma le corresponde a Dios por la derecha, primero porque Él es Dios, segundo porque lo que se va a hacer es un milagro. Erradicar la carga genética que traía el hombre sobre el pecado, la propensión, el gusto, la esclavitud por el pecado, todo eso tiene que ser erradicado con una transformación total, una nueva genética que es la que Dios nos da cuando recibimos a Jesucristo. Nos da ahora la naturaleza de Cristo. Y entonces la vida cristiana de ahí en adelante se resume en el hecho de que el creyente tiene que entender estos versículos que vamos a mirar a continuación sobre cómo ya es una nueva criatura, sobre cómo tiene que pensar de una manera nueva y actuar de una manera nueva. Eso se va a lograr principalísimamente por la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios en el hombre, pero con la colaboración del hombre. Vamos a ver que es clara esta responsabilidad del creyente. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo tengo que convencerme, mis hermanos, por encima de toda confusión, de toda duda, por encima de toda incredulidad, que ahora, si recibí al Señor Jesucristo con sinceridad, entonces soy hombre nuevo. Que si soy hombre nuevo no puedo seguirme comportando como el hombre que era antes. No puedo seguir ni pensando, ni sintiendo, ni obrando de la misma manera. Que tiene que haber dentro de mí algo que hay que descubrir. ¿Qué fue lo que el Señor engendró en mí? Esa nueva criatura que tiene que crecer y desarrollarse. Y es con la palabra de Dios, y es con la búsqueda de Dios, con la intimidad con Él, como esa criatura se desarrolla. Para que yo empiece entonces a actuar, a pensar y a sentir como un ser completamente nuevo conforme a esta palabra que dice que yo soy nueva criatura. Primer paso, como creyente, tengo que concientizarme,
tengo que grabarme este versículo en mi cabeza, en mi corazón, en mi espíritu, en todo mi ser, en cada día, en cada instante, en cada pensamiento. Soy una nueva criatura. De aquí se desprende una batalla, que es la de que si soy una nueva criatura con una nueva actitud, entonces no puedo permitir las cosas que antes hacía y que antes pensaba. Y ahí es donde tengo que aferrarme a Dios para que Él cambie mi pensamiento y mi sentir. Yo le digo, Señor, te necesito, obra en mí, porque soy tu nueva criatura. Tú ya me diste nueva vida, ya nací para ti. Ahora enséñame a vivir como es la nueva criatura. En Efesios 4:24 hay un contraste. Porque si se dieron cuenta, en la 2 de Corintios 5:17 que acabamos de leer, esta obra está siendo indirectamente atribuida a Dios. La nueva criatura nace de Dios. Por tanto, Dios es el que tiene que criarla. Pero en Efesios 4:24 se empieza a colocar, a destapar algo de esa responsabilidad del hombre. Dice allí, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este versículo es muy claro conforme a lo que estoy diciendo. Yo tengo que aceptar que fui creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad, pero que yo tengo que vestirme del nuevo hombre. Así como el Señor me hizo nacer en este mundo, así me levanto en la mañana, pero tengo que ponerme un vestido. Ese vestido implica un proceso. Me despierto, voy a asearme, me baño y me coloco la ropa limpia para ese día. Espiritualmente es igual. Cuando yo me despierto, el baño implica meterme en la presencia de Dios, pedirle que sea Él el que toque mi día, y yo, a lo largo del entrenamiento que he recibido con la palabra, empiezo a tomar las cosas que la palabra me ha enseñado y las pongo en acción. Yo me visto del nuevo hombre. La responsabilidad de Dios está establecida claramente, pero mi responsabilidad también. La salvación pertenece a Dios, toda. Yo lo único que tengo que hacer es asentir, decir sí. Pero en la santidad, en la palabra sí hay una colaboración del hombre hacia Dios. Es por ello que vemos diferencias en el desarrollo espiritual de los creyentes, unos más, otros menos, porque hay unos que son muy conscientes del proceso de renovación y trabajan fuertemente por esa renovación, a sabiendas de que es Dios quien la ultima, la perfecciona. No me cansaré de repetirlo. En Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Otra vez tenemos aquí la descripción del trabajo, de la obra de Dios a través de su espíritu. El Espíritu Santo levantó el cuerpo muerto del Hijo de Dios y lo vivificó. Lo mismo puede hacer con nosotros, debe hacer con nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra. Ahora hemos venido a nueva vida. Por tanto, Él es el que nos vivifica. Y aquí cuando habla de cuerpo está incluyendo todo nuestro ser. El espíritu, el alma y el cuerpo. La parte más difícil para entrar en ese camino de santidad es la mente, o sea, el alma, no es el cuerpo. El cuerpo va a seguir para donde el alma le diga. Si el alma está llena de malos pensamientos,
Entonces el cuerpo va a ser bombardeado continuamente con estímulos sensuales, pecaminosos, libidinosos. Pero si el alma está siendo controlada por el espíritu del hombre, que a su vez está controlado por el espíritu de Dios, y cuando los pensamientos están conforme a la voluntad de Dios, entonces el cuerpo empieza a aplacar todos esos deseos, esas tendencias, esas trampas para caer en la tentación, porque el espíritu se va fortaleciendo y de paso va fortaleciendo el alma. Esto es algo que cuesta trabajo entender a la mente. La mayoría de personas piensan que para poder vivir en santidad se requiere una gran fuerza de voluntad y empezar a luchar con los malos pensamientos, a desecharlos, a vencerlos uno por uno, a tener una batalla a brazo partido y a derrotar a uno por uno. Esa derrota la produce el poder de Dios, no la fuerza de voluntad del hombre. Es por eso que no vemos suficiente crecimiento. Y aquí entonces estaríamos sacando claramente la explicación. El por qué no hay más santidad es porque no hay más confianza en la obra de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Cristiano que me escuchas, pregúntate, ¿confías en tu Señor? Porque si hay alguna duda de que Dios pueda sacar de ti cualquier cosa que te estorbe, cualquier basura, entonces no estás creyendo en tu Señor como Dios Todopoderoso. La palabra también nos lo dice en Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que el cristiano que quiere santificarse, el cristiano que ha entendido cómo es el poder de Dios, levanta sus ojos, valga decir, levanta su mente, sus pensamientos continuamente hacia las cosas espirituales basado en el estudio de la palabra que ha venido haciendo juiciosamente. Recuerda continuamente la palabra, la medita y la vuelve a traer continuamente a su memoria. Está lleno de la palabra de Dios, entonces puede mirar las cosas de arriba. Razón por la que se nos bajan los ojos hacia las cosas de la tierra. Y ya voy a explicar qué es eso. Es porque no estamos llenos de la palabra de Dios. No estamos estudiando la palabra de Dios. Bajar los ojos, ¿qué es? Cuando viene un problema y me asusto. Cuando la situación es amenazante y creo que no se va a resolver bien. Cuando se me olvida que Dios es el que pelea por mí las batallas y es el que me lleva adelante, y entonces creo yo que tengo que conseguir herramientas humanas. Todo eso es el resultado de no estar lleno de la palabra de Dios. Mis pensamientos no están impregnados del pensamiento de Dios. Por tanto, mis ojos se caen, miran solamente lo que es de este mundo. Les queda muy difícil mirar porque no la comprende la realidad espiritual. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo muy estudiado. Dice, la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable y siempre hace todo correcto. Yo tengo que confiar en la voluntad de Dios. ¿Cómo lo hago? Renovando mi pensamiento. ¿Y cómo renuevo mi pensamiento? Primero, renuncio a vivir como viven los mundanos, los profanos, los incrédulos, los religiosos. Renuncio. No me conformo a este siglo. Segundo, me transformo por la renovación que produce la palabra mediante el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Primera realidad que nos enumera allí,
El cuerpo va envejeciendo, las fuerzas van disminuyendo. Pero el que ha nacido de nuevo, el que es un cristiano que va creciendo en el espíritu, se renueva interiormente continuamente. Se renueva de día en día. Valga decir, este cristiano es distinto hoy al de ayer, porque lo que leyó de ayer a hoy lo ha transformado en una persona distinta a la que era ayer. Más manso, más noble, más perdonador, más amoroso. Entonces, la conclusión opuesta también es sencilla de sacar. Cuando un cristiano sigue con su mismo egoísmo, o sus envidias, o sus murmuraciones, o siempre sigue hablando de cosas terrenales, no se le oye hablar mucho de Dios, es un cristiano que no ha renovado su pensamiento. La culpa no es de Dios, sino que este cristiano se conformó a vivir como vive cualquier profano o mundano. Aunque entra a la iglesia, no renueva su pensamiento, oye llover cuando se habla de la palabra. Colosenses 3:10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Yo ya establecí que habíamos de vestirnos, de revestirnos del nuevo hombre. Tengo que levantarme con el propósito de tener el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera. Tengo que trabajar así. Pero si yo me levanto con el propósito de contender con el primero que se me atraviesa porque me llevó la contraria, con el propósito de ganar más dinero, de ver cómo trabajo un poco menos para que de todas maneras el cheque me llegue por lo que es, esos pensamientos son profanos. No espere tal tener entonces un crecimiento en el espíritu. Y terminamos con Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Aquí, en este pasaje, ustedes pueden ver claramente que hay dos obras vinculadas, la una con la otra, obras de Dios. Primero dice, nos salvó, está hablando de la salvación del Señor Jesucristo, a través de su sangre derramada en la cruz. No por ningún mérito nuestro, no porque hayamos sido suficientemente buenos o hayamos entrado a la iglesia cristiana, sino que creímos en el Salvador. Por su misericordia es que hemos sido salvados, y por su misericordia entonces también somos lavados en la regeneración que empezó en el momento de la salvación, pero que continúa día por día, lo mismo que el bebé que nació un día, 0 horas, 0 minutos, va a llegar a su primer día de vida, a su primer año, a sus 10, a sus 50 años de vida, por un proceso de crecimiento. El cristiano tiene que crecer todos los días. Dice aquí que por la renovación en el Espíritu Santo. Y repito lo que dije al principio. Si bien es cierto que el creyente tiene que hacer el propósito de crecer en santidad, de permitir que Dios infunde en él cada día más la santidad, de ser llevado de gloria en gloria hasta la imagen de él, es el Espíritu Santo el que hace esa obra y lo hace por la fe que yo tengo en él. Si yo no confío en el Espíritu Santo, si ni siquiera lo conozco, ni siquiera lo nombro, no se me pasa por la cabeza que exista, y pienso que solamente Jesucristo fue mi Salvador y ahí pare de contar, entonces estoy desconfiando de la obra santificadora del Espíritu. Es un nuevo amanecer el que tiene que haber en nuestra forma de pensar. Hermano, que oyes esto, hay un Espíritu Santo listo, dispuesto a cambiar las cosas que te hacen caer,
las cosas que producen dolor en tu espíritu, las cosas que ofenden a Dios, las cosas que molestan a los demás y las cosas que no te dejan crecer como persona, todo eso está dentro del poder del Espíritu Santo. Pero Él, como colaborador de Dios, y nosotros como colaboradores de Dios, está esperando que abramos nuestro corazón para esa obra, diciéndole: sí, Señor, ven, ayúdame, quiero que saques esto y esto y esto. Si quieren un resumen final, podríamos decir que la labor del creyente principalísimamente consiste en identificar. Revestirse del hombre nuevo consiste en decir: yo todavía tengo mucho egoísmo, tengo mucha pereza, tengo mucha indiferencia hacia las cosas de Dios, etcétera, etcétera. Estoy identificando eso, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, quítame esas cosas, porque yo quiero una vida de servicio a ti. Quiero una vida donde mi egoísmo no me haga contender cada rato con los demás y provocarles dolor y daño. Yo quiero ser manso como el Señor Jesucristo y vivir como Él vivió, porque quiero la vida eterna, y esa va a ser así por toda la eternidad, en santidad y en el carácter del Señor. El carácter del Señor va a marcar la personalidad de todos los que creen en Él por la eternidad. Entonces, Dios mío, no voy a luchar más contra ti, no voy a contender más, no voy a poner barreras a lo que tú haces o quieres hacer, Señor. No voy a dar más disculpas y voy a estudiar más la palabra, porque con ella tu Espíritu Santo identifica en mí cada día qué es lo que no debe estar allí. Padre, me entrego a tu obra. Y amén, hermano. Ese es el gran secreto de la vida espiritual. Está aquí, en estos versículos que vimos y en muchos más que están en la palabra. No podemos decir que no lo sabíamos. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, tenemos carga, Padre, por tanto cristiano y nosotros mismos, Señor, en ciertos momentos de nuestra vida, que nos metemos de lleno en las cosas de la carne, Señor, que nos bajamos al mundo y nos untamos de terrenal, Señor, y no vemos sino lo que los demás ven. Nos preocupa entonces, Señor, comprar cosas, tener cosas y aparentar cosas, Señor. Y cuando llega tu palabra a nuestros oídos, hay algo que no la deja penetrar. Pero hoy queremos todo lo contrario, Señor, una vida centrada en tu Espíritu. Queremos una vida de santidad. Queremos, Señor, no oponernos más a tu obra. Queremos, Señor, no ofender más tu corazón generoso, que viene con semejante ofrecimiento, similar al de la salvación. Queremos, Señor, entender ese amor generoso tuyo y de la misma manera devolver, entonces, en voluntad aplacada hacia ti, rendida, Señor, para que hagas tú en nosotros como tú quieres. Padre, pedimos, Señor, por todos los creyentes que en este momento que están buscando el crecimiento en el Espíritu, pero están siendo rodeados por las trampas de Satanás y de la carne. Pedimos, Señor, por una espiritualidad en tu iglesia, Señor, porque a veces no se ve, Padre, para tristeza. ¿Cómo será para ti, Señor? Padre, en el nombre de Jesús, derrama tu Espíritu para que estemos listos para cuando tú vengas. Amén.